Bueno, vamos con la arquitectura romana. La arquitectura romana es en lo que realmente los romanos fueron unos genios y su gran aportación a la historia del arte. Os recuerdo que es una arquitectura de propaganda para el imperio y para las grandes multitudes del imperio. Esta arquitectura es muy importante el tema de los materiales y las formas. Ellos, a contrario de los griegos, utilizan el arco y la bóveda, que os recuerdo que es un arco trasladado en el espacio. Y hacen arcos y bóvedas a tamaños y cúpulas a tamaños monumentales. ¿eh? Eso lo pudieron hacer gracias a un invento de un material nuevo. Ellos siguen usando el mármol, utilizan mucho más el ladrillo, el ladrillo es un buen material, muy práctico, muy útil, pero su gran invento fue el opus cementicium, el mortero romano. El mortero romano es una mezcla de agua, arena, piedras y sobre todo el elemento fundamental, las cenizas volcánicas. Era un material ligero, que le podías dar la forma que tú quisieses y que permitía hacer grandes estructuras, ¿no? Muy ligeras, ¿no? Entonces ellos podían hacer con mortero romano grandes obras, grandes estructuras, grandes bóvedas, grandes cúpulas, ¿no? Que fuesen el soporte de grandes estructuras, ¿no? Está en la base de toda la arquitectura romana, es fundamental. Vamos con los diferentes tipos de arquitectura. Empezaremos por la arquitectura religiosa. No le dieron mucha importancia a la arquitectura religiosa. Desarrollaron un templo muy parecido al templo griego, pero vamos a ver las diferencias. El templo romano, si os dais cuenta, solo tiene una entrada por uno de los dos lados cortos. Se accede por una sola escalinata, no se accede por todo el perímetro. Es un templo pseudo-peristero, es decir, las columnas en la celda, lo que ellos llaman celda y los griegos llamaban naos, están adosadas a un muro. Está levantado sobre un podium. En ese podium se guardaban seguramente los tesoros, se hacía de puistódomo, por lo cual no tiene puistódomo como el griego. Y tiene muchísima menos decoración, es mucho más austero en la decoración. Normalmente suelen ser de estilo corintio, pero bueno, hay algún ejemplo de orden jónico. Tenemos aquí un par de ejemplos, por ejemplo, el templo de la fortuna viril en Roma, de orden jónico, y el templo, uno de los mejores conservados, el templo de la Maison Carré de Nimes. Una excepción es el Panteón. El Panteón se basa más en el tolos griego, es un templo circular. Teníamos otros ejemplos, por ejemplo, el templo de Vesta en Roma era también circular. Pero la gran obra maestra es el Panteón de Roma, que lo veremos en un comentario aparte. Bueno, vamos con la arquitectura civil. La arquitectura civil destaca en los edificios para el ocio. Fijaros en los teatros. Los teatros son diferentes de los griegos, copian la forma griega, pero tienen un coro más pequeño, un coro semicircular, y los construyen en cualquier lugar. No aprovechan una colina, sino que tienen una estructura creada de arcos y bóvedas con mortero romano que les permite construir teatros prácticamente en cualquier lugar. No se apoyan en la ladera, sino en esa estructura. Todo el resto es igual que en el teatro griego. Si os dais cuenta, es un teatro mucho más compactado. Tiene una escena mucho más desarrollada. La escena recuerda una especie de palacio, ¿no? Y tiene detrás un pórtico que servía como las bambalinas para los actores. Bueno, vamos con el edificio estrella. El edificio estrella es el anfiteatro. El anfiteatro es una solución general romana. Lo que hicieron es, necesitaban un edificio para peleas de gladiadores. Juntaron dos teatros, pusieron un teatro enfrente de otro, de tal manera que crearon un espacio interior. La gran aportación de la arquitectura romana, la creación de esos espacios interiores. Entonces, esos dos teatros, uno enfrente de otro, lo que crean es esa arena. Esa arena que tenía debajo una estructura, un subterráneo, para desde ahí poder sacar a las fieras, ¿no? Luego vendría la arena, sobre una estructura de tablas, y luego ya las graderías. Los graderíos exactamente igual que en el teatro. La cavea, recordar, inma cavea para los ricos, media cavea para los plebeyos y summa cavea para esclavos, mujeres o la gente más pobre. El anfiteatro más famoso es el Coliseo de Roma. Muy bien conservado está el anfiteatro de Nimes, que sigue usándose para corridas de toros, ¿no? Y otro famoso es el del Gem, en Túnez. El circo es para carreras de carros. Si os dais cuenta, tiene una enorme recta y una curva en 180 grados. La parte central se llama espina. Era siempre pensado para carreras de 4 caballos, para cuadrigas. El más famoso es el Circo Máximo en Roma. Y el edificio en el que pasaba más tiempo eran las termas.
Las termas estaban hechas con un sistema también original romano y muy original. El sistema del hipocausto. Ellos calentaban el suelo por debajo, con el aire que estaba por debajo. Levantaban el suelo, hacían unas pequeñas columnitas de ladrillos que aguantasen bien el calor y calentaban con calderas todo el suelo por debajo. De tal manera que la temperatura la daba el tamaño de la piscina o el tamaño de la habitación. Normalmente en las termas había una zona de palestra, una zona para hacer gimnasia, y luego pues las diferentes piscinas. Agua fría, frigidarium; agua templada, tepidarium; agua caliente, caldarium; e incluso había una sauna. En las termas pasaban mucho tiempo libre. Entonces, pues tenían bibliotecas, tenían zona para el tiempo libre, etcétera, ¿no? La zona de taquilla se llamaba el apoditerium y estaban separadas, o zona de hombres y zona de mujeres, o horario de hombres y horario de mujeres. Y por último tenemos las obras públicas. Recordemos las calzadas, los puentes y los acueductos. Tanto puentes como acueductos, fijaros que aprovechan el arco como lo más importante para crear o bien una calzada encima o bien un canal encima. Y tenemos por último los edificios conmemorativos. El arco de triunfo, este arco que sirve para llevar el triunfo de un general, y la columna conmemorativa. La columna conmemorativa hay dos conservadas, la de Trajano y la de Marco Aurelio en Roma. Era una columna para celebrar en forma de relieve, iban poniendo un relieve en espiral recorriendo las grandes hazañas de los emperadores. Ese relieve estaba policromado y se podía ver porque ellos habían construido bibliotecas y diferentes estancias alrededor. Entonces podían ir apreciando todas las hazañas de ese emperador ahí. El emperador Trajano estaba enterrado sus cenizas en la base de la columna trajana. Un edificio que veremos más adelante en la arquitectura cristiana es la basílica. Para ellos la basílica es un edificio civil dedicado al papeleo. Tiene entrada por los lados largos y tiene un par de ábsides, normalmente dedicados a archivo, y ahí pues hacían los juicios y se archivaban papeles, etc. La arquitectura privada tenían casas de pisos, las llamadas ínsulas, y las domus. Las domus eran las casas de los patricios, todas en torno a un patio central. En torno al patio central estaban las diferentes habitaciones, el tablinium, que era para que el patricio atendiese a sus clientes, a las visitas, y luego una zona privada con un jardín y una zona de comedor y diferentes habitaciones. Hasta aquí la arquitectura romana, una arquitectura al servicio del imperio. Hasta luego.